Estimados alumnos, ¿cómo están? Continuamos con la unidad número 5, optimización de las decisiones de inversión. Hoy día analizaremos el modelo de valorización de activos que se llama KPM. Este modelo se utiliza para poder determinar tasas de descuento tanto en proyectos nuevos o empresas nuevas o proyectos dentro de una industria o empresa ya existente. Voy a partir con información un poco más como general de contexto para que podamos entender. Cuando hablamos de un mercado está compuesto por diversas industrias. Por ejemplo, si analizamos quizás un indicador de la bolsa como, no sé, el IPSA, podemos ver que hay varios sectores industriales que son parte de este mercado accionario. Tenemos un sector servicios, la banca, construcción, tecnología, industrial. Pero cada uno de estos sectores tiene un tamaño determinado. O sea, el sector servicios no tiene por qué ser igual al tamaño de la banca, tampoco partamos por un número de empresas que participa en este sector, como también como los montos que son el patrimonio de estas instituciones. Por ejemplo, la lámina. Yo lo que hice acá fue que el sector servicios representa un 25%, la banca un 10%, construcción un 30%, tecnología un 15%, industrial un 20%. Esto es cómo sería la participación dentro de un mercado accionario según estas cinco industrias. Y todas estas me van a sumar un 100%. Pero resulta que también puedo analizar la rentabilidad que tiene cada una de estas industrias. Por ejemplo, tenemos entonces que estos servicios tienen una rentabilidad anual de un 12%, la banca un 8%, construcción un 22%, tecnología un 20% y industria un 25%. Y el tamaño de estos circuitos representaría la participación que tienen dentro del mercado. Yo con esta información puedo sacar entonces lo que se llama rentabilidad de mercado, que no va a ser nada más que multiplicar la rentabilidad de cada una de las industrias por su participación y luego sumarlas respectivamente. Es decir, la rentabilidad de un 12 por un 25% de participación, más un 8 por un 10, más 22 por 30, más 20 por 15 y finalmente más un 35 por un 20%. Y esto me daría una rentabilidad de la industria de un 20,4% según el ejemplo que les mostré. Quiero que analicemos también otro concepto, el beta de un sector. El beta de un sector es cómo varía la rentabilidad de un sector con respecto a todo el mercado. El gráfico que puse en la pantalla corresponde la gráfica de la rentabilidad del sector servicios, que está en el eje Y, para una serie de cantidad de años. Digamos que son 8 años. Y en el eje X está la rentabilidad completa del mercado. Si se fijan, el eje Y es un poco más alto, es decir, llega hasta 20, a diferencia del eje X que llega hasta 15. Pero ¿qué es el beta? El beta entonces va a ser cómo varía la rentabilidad de un sector en particular versus la rentabilidad del mercado. Y este beta no es nada más que la pendiente de la mejor recta que pase por todos estos puntos. Por ejemplo, según el ejemplo que les mostré, ahí tracé la mejor recta. Y el beta o pendiente de esta recta sería de un 1,5. ¿Pero qué significa que sea 1,5? Significa lo siguiente, que, por ejemplo, cuando la rentabilidad del mercado aumenta en un 1%, la rentabilidad del sector, en este caso del ejemplo, sector servicios, aumentaría un 1,5%. Con estos dos conceptos ya podemos pasar a lo que es KPM. KPM, en su sigla en inglés, Capital Asset Price Model, es un modelo para poder determinar el- la rentabilidad esperada de un activo o de un proyecto o de alguna unidad. Lo que pasa es que yo voy a utilizar KPM cuando yo quiera hacer un proyecto en una industria que yo desconozco y necesito determinar una tasa de descuento. ¿Y cómo determino esa tasa de descuento? Va a ser la tasa de inversión sin riesgo, que corresponde al RF, más un premio por el riesgo en el que se incurrirán para alcanzar esa mejor tasa de rentabilidad. ¿Y cómo represento ese riesgo? Ese riesgo lo represento a través del beta multiplicado por un factor que es la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del libre riesgo. Un ejemplo de rentabilidad libre de riesgo es la rentabilidad mínima que yo puedo recibir sin correr un riesgo alguno. Un ejemplo súper burdo, una libreta dorada de Banco Estado. Vámonos a un ejemplo. Por ejemplo, tengo un empresario que quiere hacer una empresa en el sector de telecomunicaciones y él tiene la siguiente información, que la rentabilidad del libre riesgo es de un 3%, que el año 1 la rentabilidad de mercado fue de un 14% y la rentabilidad del sector de telecomunicaciones fue de un 25%. Mientras que en el año 2 la rentabilidad de mercado fue de un 16% y la rentabilidad del sector fue un 30%. La pregunta es, ¿cuál sería mi tasa de descuento para evaluar el proyecto?
Primero veamos el beta. Si yo grafico la rentabilidad del sector versus la rentabilidad del mercado, tenemos el gráfico que viene en pantalla. Y para poder sacar la pendiente, en este caso la pendiente entre dos puntos, van a ser la diferencia entre la rentabilidad de estos servicios dividido por la rentabilidad de mercado. Así llegamos en el numerador a un 30 menos 25%, en el denominador un 16 menos 14, lo cual nos arroja un 2,5. ¿Y qué significa este 2,5? Que a cada 1% que aumente la rentabilidad del mercado, el sector de telecomunicaciones su rentabilidad aumentaba 2,5 veces. Llevémonos a la fórmula. Tenemos entonces que la rentabilidad de libre riesgo de un 3%, más el beta multiplicado, en este caso beta 2,5 multiplicado por la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad de libre riesgo. Se preguntarán por qué la rentabilidad de mercado es un 15%. Recordemos que en el ejemplo la rentabilidad del año 1 era un 16, la rentabilidad del año 2 un 14. Si sacamos el promedio entre las dos rentabilidades nos da un 15%. Entonces, desarrollando esta fórmula, tenemos que la tasa de descuento para yo poder hacer un proyecto en el sector de telecomunicaciones, según la información que teníamos, sería de un 33%. Con esto, chicos, terminamos la clase de hoy. Hasta mañana.